Muy buenos días a cada uno de ustedes, una vez más, bienvenidos, bienvenidos. Estamos listos para el inicio de esta nueva secuencia. Hemos visto ayer sobre algunos conceptos. Recuerden que estamos hablando esta semana sobre, vamos aquí a colocar lo que dice el apóstol Pablo, la vida en comunión con los demás. ¿Cómo entendemos esto de la vida en comunión con los demás? Es lo que el apóstol Pablo nos dice esta semana cuál es el consejo práctico del apóstol Pablo. Muchos. Nos enseñó el apóstol Pablo sobre convivencia y también sobre la tolerancia. ¿Qué es la convivencia? ¿Qué es la tolerancia? ¿En qué momento hay que aprender a convivir y en qué momento hay que ser tolerantes? Pero ojo que todo esto tiene que tener un equilibrio. En la convivencia nos decía que debemos tener algunas cosas claras, ¿no? El acto cotidiano de estar siempre compartiendo con otros, ¿no? Y en nuestro día a día estamos siempre compartiendo escenarios, momentos, sucesos, información, conversación, espacio con otros. A no ser que usted sea un ermitaño, ¿no? De que esté viviendo en un cuarto encerrado solito mañana, tarde y noche. Pero siempre estamos nosotros compartiendo ese espacio con otra persona. Hay decisiones que tomar, hay normas que tomar en cuenta, hay tiempos, hay emociones. Entonces, todo eso se le llama la convivencia, ¿no? Y en lo que nos mencionábamos con respecto a la tolerancia, ¿no? Bajo un buen equilibrio tenemos que aprender también a ser tolerantes, ¿no? Con la gente que nos rodea. Hay procesos en la vida también, y estos procesos nos ayudan realmente a crecer. Ahora vamos a hacer algunos consejos prácticos. Para hoy vamos a ver algunos consejos prácticos que nos muestra aquí el apóstol Pablo. Así que vamos de lleno al temario de esta mañana. Ahora, ¿qué consejo nos va a dar Pablo? En los asuntos prácticos que hemos de dar mucho más ejemplo como cristianos, tanto en convivencia como también en tolerancia. Seguimos mencionando sobre convivencia y tolerancia. Hay momentos en que con los miembros de la familia tenemos que muchas veces guardar ciertas distancias. ¿Por qué? Por actitudes o por ciertas actitudes tóxicas, ¿no? Y esto no está mal, ¿no? Porque si hay alguien que nos está agrediendo o que sentimos que nos agrede, física, verbal, emocional, o ha habido un problema, no es pecado guardar distancia. Hay que guardar distancia. Una cosa es guardar distancia y otra cosa es ya odiarlo. Son dos cosas muy distintas. Esto de guardar distancia tampoco quiere decir que debemos desearle el mal, ¿sí? Entonces necesitamos ser muy equilibrados. Si hubo un problema con alguien de repente que nos hizo perder la confianza, pues hay que guardar distancia, pero sin desearle el mal. Sin hablar, sin adular, ¿no? Sin ir adulando de la persona. Mira lo que dice Colosenses 3, 18 y 19, ¿no? Vamos a leerlo por segunda ocasión. Ustedes, las esposas, respeten a sus esposos que convienen como conviene en el Señor. Ustedes, los esposos, amen a sus esposas y no las traten con dureza. Aquí está, este texto nos está hablando en varios ámbitos, ¿no? Tanto en la parte familiar, esposos, esposas, y también en la iglesia. Recordemos que la iglesia es la esposa, el esposo es Cristo.
Cristo no nos trata con dureza, ¿o sí? Nosotros tratamos con dureza a Cristo. Cristo ama a la iglesia, la amada del Señor. Ahora vamos a una situación, ¿no? Violencia familiar. ¿Cómo realmente esta violencia familiar afecta? Tanto la violencia eh, a través del trato, ¿no? Hoy vivimos en una sociedad donde ya la violencia ya no es hombre-mujer. Hoy vivimos en una sociedad donde la violencia ya se ha vuelto mujer-hombre incluso, ¿no? Ya la violencia incluso pasar a ser hijo-padre, ¿no? ¿Sí? Es la nueva tendencia. ¿Pero por qué? Porque se ha roto, decíamos, se ha roto ciertos ciclos, se ha roto se han roto los procesos, ¿no? Como decíamos el día de ayer, ¿no? No hemos seguido los procesos. Y como no hemos seguido los procesos, entonces hoy nos encontramos frente a esta situación de la violencia familiar. Y eso está dañando la vida de las personas y está creando un ciclo de violencia de una generación a otra. Están apareciendo generaciones muy violentas. Y en la vida real lo vamos viendo cada vez más. Las redes sociales, por ejemplo, están llenas de violencia. Los juegos que antes eran algo distraído, para distraerse, algo como dice para pasar el tiempo, hoy se han vuelto una violencia bárbara. Pues esto va creando en la mente del niño, del adolescente, y cuando ya llega pues a una edad de adultez, pues la violencia que él adquirió va a salir a flote. Por lo tanto, es importante, bueno, ya más adelante el apóstol Pablo nos va a aconsejar a cómo debemos nosotros tratar hoy, ¿no? Esas situaciones. Ahora, Pablo viene y dice, ¿no? Oye, esposas, respeten a sus esposos y ustedes, esposos, respeten a ellas y trátenlas sin dureza. Es un consejo complicado dar. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo no está escribiendo este capítulo o estos textos, no los está escribiendo en el siglo XX ni en el siglo XXI. Lo está escribiendo en un momento donde la mujer no valía absolutamente nada. ¿Qué pasaba en el tiempo de Pablo? Las mujeres no valían nada, eran personas de tercera o cuarta categoría. No tenían derecho a opinar, no tenían espacio. Solamente la mujer servía para servir, para barrer, para cocinar, para criar hijos, para lavar. Solamente para eso. Se había convertido de algún modo como en un objeto, ¿no? Porque el hombre que mucho más, si el hombre tenía dinero, la pisoteaba, la pateaba, la maltrataba, la golpeaba, ¿sí? Incluso la podía matar a golpes. Le dejaba ahí media coja, media tuerta, y no pasaba absolutamente nada. Era una situación donde había demasiadamente, como hoy conocemos ya en nuestra sociedad, ¿no? Mucho machismo. Él si quería, se hartaba de ella, la abandonaba, la dejaba ella abandonada a su suerte, se iba con otro, con otra, hacía nuevo compromiso y no sucedía absolutamente nada. Esa es la costumbre judaica. Entonces, el apóstol Pablo, en medio de esta situación, en medio de este problema que era cotidiano,
el apóstol Pablo se atreve a escribir ese texto, corriendo ciertos riesgos. Su vida, el apóstol Pablo, estaba siendo colocada en riesgo. Oye, amen a sus esposas, amen a sus esposos, respeten. Y más adelante vamos a encontrar en el versículo 22, ¿no? Incluso que dice a los amos, ¿no? A los esclavos. Pues Pablo se arriesga. Pablo aquí está hablando bajo cierto riesgo, ¿no? Solo que aquí cambia el mensaje porque él les está hablando directamente a los gentiles, no se está dirigiendo de manera directa a los judíos, porque si no, Pablo era hombre muerto, ¿sí? Entonces Pablo se dirige a los gentiles. Aquí en su carta, tanto a Colosas como a Éfesos, cartas que escribió casi de manera simultánea, se dirige a los gentiles, ¿no? Ustedes que en otro tiempo que no conocían, eran así, pero hoy que conocen, este es el mensaje, esto es lo que ustedes tienen que hacer. ¿En qué capacidad del apóstol Pablo? De no meterse en problemas, de no ganarse problemas, pero de un modo entregar un mensaje real, un mensaje urgente, un mensaje específico para el tiempo, pero usando a través de otros recursos. Entonces, ¿es difícil muchas veces llevar? No es difícil, solo que muchas veces no tenemos las herramientas estratégicas ideales para ese momento. Ahora, Pablo, en esto de su comunión con Dios, entonces Pablo usó la herramienta en el momento exacto, en el momento preciso, porque el Espíritu Santo lo guió. Y aquí, como decíamos, en aquel entonces la mujer no tenía que meterse en ningún asunto, no tenía acceso a estudiar más, yo te voy a sostener toda la vida, tú solamente ven aquí a la cocina a criar hijos. Ahora, ¿cómo es que aplicamos esto para nuestros días? Todavía hay hogares, hay familias, hay parejas, hay hombres que todavía usan este tipo de frase o tienen este tipo de pensar. No, no estudies, no aprendas nada, no te metas en ciertas cosas, no tienes parte aquí. Entonces, a esto se le conoce como el machismo oculto, ¿sí? Tenemos que aprender a mantener el equilibrio, ¿no? Claro, hay ciertas cosas que tanto sea por hombre o sea por mujer, no nos compete entrar, ¿no? Pues hay que aprender a mantener el equilibrio, ¿no? Hay que saber cuándo, dónde es mi espacio de entrar y dónde no es mi espacio de entrar. Pero eso lo aprendemos con equilibrio, ¿sí? Hay momentos que tenemos que, como dice la frase muy muy conocida, ¿no? Hay momentos donde hay que meter la cuchara y hay momentos donde no hay que meter la cuchara, ¿no? Pero esto tiene que mantenerse con equilibrio, ¿sí? Hay que mantener el equilibrio. Ahora, miren, ojo interesante, que hasta en el equilibrio hay adoración, ¿sí? El equilibrio es parte de la adoración, ¿sí? Porque en el equilibrio no rompemos los parámetros.
En el equilibrio estamos nosotros mostrando respeto. Estamos mostrando amor. Esto me compete y esto no me compete. Cada uno de nosotros tiene un espacio, cada uno de nosotros tiene un lugar. Entonces, no es lógico, no es dable de que la otra persona venga y se mete en mi espacio, ocupe mi espacio, me borre de mi espacio. Eso no es correcto. ¿Sí? Ahora, Dios toma en cuenta mucho esto. Ahora, ni qué decir de la agresión física. Porque esto sí, para Dios es algo muy terrible y Dios lo toma muy en cuenta y lo tiene muy bien marcado, ahí lo tiene subrayado, porque un día Dios la va a cobrar y la va a cobrar muy caro esto, ¿sí? Y así que a tener en cuenta la agresión física es un pecado que Dios un día lo va a tomar muy en cuenta. Decimos esto porque dentro de la iglesia hay muchos casos de agresión física, agresión verbal, ¿no? Y en situaciones muy fuertes, tanto de hombre a mujer, de mujer a hombre, incluso de hijos a padres, ¿sí? Hay mucho esto. Lamentablemente vivimos en una generación donde ya se han roto los límites. Vivimos en una generación donde ya ha pasado los límites. Usted sale a la calle y mira que ya el niño, el pequeñito, ¿no? El pequeño que tiene 5, 7, 8 años, 10 años, ya se burla de la autoridad del padre, ¿no? Se tira al piso y quiere eso y manotea, patea, muerde, golpea, grita. Y el padre con el son de que ya no vaya más que lo que tiene que hacer. Simplemente tiene que ceder. Incluso hay niños en la edad todavía que no saben ni siquiera leer ni escribir, pero sin embargo sí saben hablar y hablan palabras muy bonitas. Digo muy bonitas porque hay muchos padres, hay muchos abuelos que consienten esto. Ay, qué bonito, mi hijito, ya está aprendiendo a hablar. Mira cómo habla, mira cómo dice. Palabras irreproducibles, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos cuando ese niño, esa niña llegue a una edad adolescente, a una edad joven? Si de pequeñito ya trató al abuelo, a la abuela, a los tíos, al papá, a la mamá, sin respeto, como decía cierto comentarista deportivo, los manda a comprar pan de la otra panadería. Entonces, ¿cómo vamos a esperar de que ese niño, cuando llega a una edad adolescente, una joven, respete a los padres, o a los abuelos, o a la gente mayor, a la autoridad? Es porque no hay equilibrio, porque se ha perdido realmente bueno, vaya la redundancia, no se ha perdido el respeto, ¿no? Y el apóstol Pablo, a través de la carta a los colosenses, y también lo dice en los efesios, nos muestra muy claramente, ¿no?, de que debemos tener un equilibrio. Todo tiene su espacio, todo tiene su momento. Vamos a la relación entre padres e hijos. En lo que dice el verso 20, verso 21 del libro de Colosenses. Ustedes los hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Todos somos hijos.
¿sí? Aquí no hay nadie que diga yo no soy hijo, porque es una cadena, ¿no? Fuimos hijos y mientras que los padres todavía estén en vida, vamos a seguir siendo hijos. Por lo tanto, tenemos que seguir obedeciendo. Mientras que los padres estén con vida. A no ser que ya seamos huérfanos, ¿no? Ya no hay a quien obedecer. Pero hay una persona mayor a quien obedecer. Puede ser un tío abuelo. Ustedes, dice, los hijos obedezcan a sus padres en todo, porque esto es lo que agrada al Señor. Lo mismo decía tanto a las esposas, a los esposos, agrada al Señor eso, digo a los hijos. Ahora, y también nos hablan un poco los padres, ¿no? No exasperen a sus hijos porque esto no se, para que no se desalienten. Estoy leyendo en la versión Reina Valera contemporánea. Yo sé que en la versión Reina Valera 960, eh, ahí cambia algunas frases, pero en la versión Reina Valera contemporánea es el texto que estamos leyendo esta misma. Entonces, el trato que debe haber tanto hijos a padres y viceversa. Hay mucha violencia infantil hoy, ¿no? Sí, vemos hogares donde la violencia infantil es muy alta. Muchos golpes, muchos gritos, muchas palabras que a veces que no edifican, ¿no? Eres un tonto, no sirves para nada, no tienes cabeza y cosas que siempre son repetitivas. Entonces vivimos en una situación donde la violencia ha ganado mucho terreno. Ahora, ¿quién es el padre de la violencia? Pues ese tiene nombre y apellido, ¿no? Entonces, hoy nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como quienes hemos sido llamados a vivir de una manera diferente, tenemos que tratar de tener autoridad, pero que esa autoridad también vaya con amor, ¿sí? O sea, tenemos que tener una autoridad con equilibrio. Tenemos que dar amor, pero con equilibrio. Ahora, ¿el controlar es bueno? Claro que sí. Es importante que el niño, que el joven, el adolescente ya, el joven incluso, recordemos que mientras que vivamos bajo el techo de los padres, o mientras que tengamos los padres en vida, es importante siempre que se informen a dónde va, mucho menos si vive bajo el techo todavía, ¿no? Que aprenda a pedir permiso. Oiga, se ha perdido eso, se está perdiendo eso. Entonces, el control y el amor son dos cosas que tienen que ir de la mano, son cosas importantes, ¿no? Controlarlos no significa o significa estar pendiente de sus necesidades, no solamente es a dónde vas, qué horas vienes, con quién te haces, sino también significa estar pendiente de las necesidades, ¿no? ¿Qué leen? ¿Qué es lo que escuchan? ¿Qué es lo que ven? ¿Con quiénes se relacionan? Entonces, el apóstol Pablo nos enseña a poder mantener o tener siempre un equilibrio. Y en ese equilibrio no perder la autoridad. Así como decimos que los amamos, entonces también en ese de amarlos tampoco es eh, que tenemos que perder autoridad. Algunos a veces por amor decimos, no, ¿y a qué le voy a decir eso? ¿No? Yo lo amo tanto, ¿no? Pero ese amor también tiene que ir con mucha autoridad. Porque la palabra de Dios así nos es como la muestra. Y siempre nos está ayudando a poder nosotros crecer en esto.
Entonces, en la medida que vamos creciendo, en la medida que vamos conociendo, en la medida que vamos recibiendo más luz, entonces tenemos nosotros que ir también en ese mismo contexto, ir nosotros también mejorando algunos aspectos de la vida. Y hay que muchas veces, pues tomar ciertas situaciones ya con ciertos, o ser duros en ciertos reglamentos, porque la situación muchas veces así lo amerita. Porque muchas veces nos damos cuenta que ya no hay otra forma de poder eh, o de encontrar una solución. Entonces muchas veces hay que también ya ir a una situación un poquito más. Hay que endurecer ciertas cosas, ciertos castigos de repente. ¿Cómo lo aprendemos? A través de la palabra. Hay hoy en día, como decíamos, ya padres demasiadamente permisivos, ¿no? Con los hijos, aún desde que nacen, pues, a tener cuidado con eso. No podemos como padres perder la autoridad, aunque la sociedad hoy se ha trazado un plan muy bien estructurado para que los padres hoy pierdan absoluta autoridad, o mejor dicho, en otras palabras, hoy los padres han perdido o hemos perdido absoluta autoridad. En lugar de que las leyes hoy dieran autoridad al padre, lo único que ha hecho es hoy quitar la autoridad a los padres. No lo toques, no lo mires, no le grites, no le... Ojo, estamos hablando con equilibrio. Entonces, se ha perdido esa autoridad. Se ha perdido se perdió el respeto, ¿no? Por eso que hoy los niños hacen lo que quieren, salen donde quieren, porque eso nos está enseñando hoy la nueva generación. Los hijos se levantan a la hora que quieren, hacen lo que quieren, van donde quieren y no me digas nada, salen, tiran la puerta, golpean la puerta y el padre se queda adentro llamándolos por medio a hablar, él ya se marchó. Eso es ser permisivos. Ahora, Dios nos enseña a que tenemos que tomar el control, con respeto, con amor, pero también con firmeza. Dios les dio la autoridad a ustedes y no pueden perderla, no podemos perder nosotros esa autoridad que el Señor Dios nos ha dado. Muchas veces porque de repente incluso hasta ya es mayor de edad o está llegando a la edad de ser mayor de edad o al ciclo de... Entonces, no debemos permitir que nosotros como padres seamos deshonrados, ¿no? Porque la desobediencia, el resultado final es la deshonra. Si estamos a tiempo de poder todavía tomar el control, pues hay que hacerlo. Va a doler muchas veces. Si el problema ya creció, si ya se hizo, ya está dando ciertos frutos, entonces muchas veces, o mejor dicho, esto va a tener que doler. A alguien va a tener que ser afectado. Pero si es que realmente amamos a nuestros hijos y queremos de que puedan ser buenos ciudadanos, buenas personas, útiles para la sociedad, entonces hay que muchas veces tomar el control. Como dice aquella frase, tenemos que tomar el toro por las astas, aunque muchas veces va a tener que doler y muchas veces hay que aprender con dolor. Me contó hace años un amigo, ¿no? Dice, cuando yo era muchacho,
Bueno, él se crió solo, no tuvo el control de padres. Ya cuando estaba en la juventud comenzó a dejarse llevar por los amigos. Y los amigos pues ya comenzaron incluso estaban ya llevando al mundo de las drogas. Vivía solo, sin control de padres, los padres estaban por la sierra. Entonces uno de sus tíos se entera de la situación. Y bueno, pues en su idioma de él, en su forma de hablar de él, ¿no? Le dijo de todo. Lo llamó, dice, a terreno, lo sentó y le dijo de todo. Ya se imaginan, ¿no? Palabras irreproducibles. Pero les contaba él, me dijo, pero esto me sirvió. Esto me sirvió, me dice, para yo poder reaccionar con las palabras muchas veces, hasta palabras groseras, gruesas, pero me sirvió, me dice, para reaccionar y comencé a alejarme de ese mundo y tomarme la vida en serio. O sea, muchas veces hay que muchas veces perder el miedo, hay que muchas veces perder. Y cuando tenemos que hablar cosas con claridad, muchas veces hay que usar. Ahora, el grito muchas veces es bueno, ¿sí? Porque si ya si hay un momento que no te entiende, ya le estás que le dices una y otra y otra y otra, y ya eres demasiadamente permisivo. Entonces, muchas veces hay que usar que un grito tiene que hacerte reaccionar, tiene que hacerte volver, ¿no? Pero hay que hacerlo siempre con equilibrio. Ahora, en la sociedad actual, la palabra padres debemos aplicarla tanto a matrimonios establecidos y como también a familias cuando son monoparentales. Tanto hay que atender a los hijos, ya sea dentro del matrimonio, ¿no? Y también a los hijos, en este caso los quienes tienen hijos por el matrimonio. Ambos se merecen el mismo trato. Ahora, según Pablo, una relación correcta no es responsabilidad exclusiva solamente de los padres, sino también es la responsabilidad de los propios hijos e hijas. La armonía familiar no solamente corresponde a los padres, también es el trabajo que los hijos también tienen que hacer. Se trabaja, o mejor dicho, trabajamos en equipo. Ellos en su capacidad, nosotros en nuestra capacidad y juntos vamos formando a poder tener una buena armonía dentro de casa, pero con equilibrio. Y uno de los actos que nosotros como pueblo de Dios debemos tener es el culto familiar. Es ahí donde realmente se fomenta esto. Es importante el culto familiar, ¿no? La reunión en casa con los hijos para poder estudiar, para poder orar, para que de este modo ellos vayan tomando decisiones para la vida eterna. Ahora, ¿qué dice el versículo 22? Ustedes los siervos obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando los vean como si quisieran agradar a sus semejantes, sino con sinceridad de corazón por temor a Dios. Ahora, en el tiempo de Pablo no fue fácil tratar ese asunto. Hoy es más sencillo. Hoy no tenemos esclavitud física. Tenemos otro tipo de esclavitud, esclavitudes mentales, ¿no? Pero ya no vivimos en un mundo de esclavitud. En los tiempos de Pablo, sí. El pueblo de Israel vivió en esclavitud. ¿Por qué? Porque muchos se endeudaban, ¿no? Entonces, endeudarse muchas veces es un símbolo de esclavitud. Y en ese tiempo de Pablo, pues alguien se endeudaba, tenía que pagar a través de
Los hijos tenían que ir a servir como esclavos, el esposo tenía que ir con trabajo, a trabajar años sobre años como esclavo, sin ningún beneficio, con tal de poder cubrir la deuda. Y mucho más peor si es que de repente el esposo moría con una deuda. Terrible. Y en ese tiempo no había ley, ¿no? Hoy, bueno, hay leyes que amparan, en ese tiempo no había. Entonces el apóstol Pablo se atreve a decir todos estos mensajes en un contexto realmente donde la realidad que vivían, se vivía en ese entonces era otra. Pero sin embargo, él se arriesga, está arriesgando. Yo vuelvo a repetir, él les está entrando de manera directa a los gentiles, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice Pablo a los esclavos? Pórtense bien con sus amos, obedézcanos como si obedecieran al Señor. Pero que también le dice a los amos, traten con cuidado a sus sirvientes, porque eso es de Dios.